Con Montevideo, Uruguay, donde está el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, el señor Claudio Pavolio. Señor, ¿por qué en el comunicado, si me puede aportar más detalles, profundizar, les causa sorpresa esta demanda contra un periodista de nuestro noticiero interpuesta por la ex primera dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo? Bueno, mira, Renato, la sorpresa es porque da la impresión que la señora Bonilla no tiene claro cuáles son las reglas de juego en materia de libertad de prensa, libertad de expresión, pero no las que marca el sentido común y los que defendemos este derecho humano a expresarse libremente, sino también por lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, lo que el periodista, un compañero tuyo, hizo fue recoger un documento emitido por el Tribunal Superior de Cuentas, en el cual señala una serie de presuntas irregularidades que fueron cometidas desde el despacho que ocupaba la señora Bonilla cuando era primera dama en la presidencia de la República, en el marco de un programa social de ayuda social, y el periodista se limitó a decir lo que decía el Tribunal Superior de Cuentas. Es decir, recogió lo que decía un documento público sobre un asunto de interés público, con recursos públicos, que involucraba recursos públicos y que se operaba desde el despacho oficial, estatal, digamos así, de la primera dama del anterior gobierno. Por tanto, la sorpresa es, ¿cuál es la sorpresa que tiene la señora Bonilla en cuanto a que se informe sobre eso? Es decir, y no entendemos por qué, además, demanda al periodista y a la emisora de televisión cuando yo tengo aquí el documento, que tú seguramente tendrás también, el documento del Tribunal Superior de Cuentas, que está firmado claramente por 6 personas que son las encargadas de hacer el informe y que lo dirigen al fiscal general del Estado. Es decir, ¿qué otra cosa podía hacer un periodista que informar sobre esto? Es decir, no concebimos que la señora Bonilla no conozca cuáles son las reglas del juego en esta materia. Por eso la sorpresa. Señor Pavolio, da la impresión que todavía la gente en América Latina, especialmente los funcionarios, en el caso de ella no es funcionaria, habrá que investigar si manejó dinero, si firmó cheques como primera dama. Pero le decía, no entienden que las personas en el aparato público están más expuestas a la crítica, a la fiscalización de la prensa y que no están exentos de responsabilidades, como ustedes lo dejan bien claro en el comunicado. Sí, es una cosa que ocurre con demasiada frecuencia, lamentablemente, en América Latina. Es decir, los funcionarios públicos, los jerarcas públicos, desde el presidente de la República hasta el último funcionario público, manejan recursos públicos. ¿Qué quiere decir que manejan recursos públicos? Que manejan dineros que no les pertenecen. ¿A quién pertenecen los dineros del Estado? Pertenecen a todos los ciudadanos. Y los que están manejando en forma temporaria esos dineros son mandatarios de esos ciudadanos. Es decir, no por casualidad a los presidentes también se les dice primer mandatario, es decir, mandado por otros, mandado por los mandantes, que son los ciudadanos. De manera tal que un funcionario público o alguien que ocupa un despacho estatal, no es funcionario público, pero es la primera dama y ocupa un despacho estatal y utiliza recursos públicos para los fines que sean, está sometida al escrutinio público en forma mucho mayor que un ciudadano privado, puesto que maneja recursos que no les pertenecen porque son recursos de los ciudadanos. Y por tanto, los recursos que manejan los funcionarios públicos deben ser cuidados por ellos mucho más que sus recursos propios, porque no les pertenecen, porque les pertenecen a la gente, al que votó por el partido que está en el gobierno, al que votó por el otro partido que no está en el gobierno, no los pueden manejar de forma discrecional. Y efectivamente, como tú dices, Renato, en América Latina
esa idea del mandatario y del mandante a veces se trastoca y los mandatarios se creen que son los mandantes y que los súbditos, entre comillas, son los ciudadanos que en realidad son los que tienen el poder para ponerlos donde están. Esa es una falencia que tienen muchos dirigentes políticos y funcionarios estatales, no solo en Honduras, sino en muchos países latinoamericanos, que cuando llegan al poder sienten que no deben rendir cuentas y cuando se les critica y cuando se les señala por irregularidades o presuntas irregularidades, en vez de invertir el tiempo en dar las explicaciones que tienen que dar a los ciudadanos que son sus mandantes, se dedican, por ejemplo, a denunciar al periodista, a considerarse heridos en su honor, en su probidad, en fin, en todas esas excusas que ponen, y no hacen lo que deben hacer. Cuando uno es criticado y maneja recursos de otro, pues tiene que darle al otro la rendición de cuentas de qué hizo con su dinero. Y cuando nada menos que el Tribunal Superior de Cuentas dice que hubo irregularidades, que no son chicas, no son chicas las irregularidades, o las presuntas irregularidades. Una de ellas dice abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en los procesos de adquisición, pago, recepción y distribución de alguna compra de calzado realizadas en el despacho de la primera dama con fondos del programa de asignación familiar. Dice, por ejemplo, una de las conclusiones del Tribunal Superior de Cuentas. Y la otra es falsificación de documentos, nada menos, para justificar procedimientos de compra de calzado y liquidación de viáticos y otros gastos de viaje otorgados. O sea, bueno, si la señora Bonilla cree que hizo todo bien, pues no tiene más que ir al Tribunal Superior de Cuentas o litigar contra el Tribunal Superior de Cuentas, pero lo único que no debería haber hecho es iniciar una demanda contra un periodista y contra un medio de comunicación que simplemente se remitió a informar sobre lo que dice el Tribunal Superior de Cuentas. A la luz de la doctrina de libertad de expresión, ¿cómo quedan estos argumentos que utiliza ella en su demanda? Que el periodista le perjudicó en su honor, intimidad e imagen porque utilizó expresiones insultantes, peyorativas, ofensivas, lesivas, despectivas, don Claudio Paulio. Bueno, no sé exactamente qué dijo el periodista concretamente. Sí sé que informó sobre este informe del Tribunal Superior de Cuentas. Supongamos que el periodista se hubiera excedido en el uso de la palabra. Supongamos que hubiera dicho una palabra demasiado agresiva en opinión de la primera dama. Bueno, eso puede ser una cosa que puede ofender, sin duda, ¿no? Pero mucho más ofensa para mí, y sin ningún insulto, es que el Tribunal Superior de Cuentas diga que sospecha que algunos de los calzados que desde el despacho de la primera dama, de la ex primera dama, supuestamente iban para los niños más pobres de Honduras, no llegaron a destino. El Tribunal Superior de Cuentas sospecha que no llegaron a destino. Y ahí no hay ningún insulto, pero hay una ofensa realmente mucho más grande que un insulto. O sea, y una ofensa de la primera dama hacia todos los ciudadanos. Es decir, que explique eso. Capaz que no es verdad, capaz que el Tribunal de Cuentas está sobrepasado, capaz que está diciendo mentiras ese Tribunal de Cuentas, pero es que litigue contra el Tribunal de Cuentas y no contra el mensajero que da el informe de lo que el Tribunal de Cuentas le informa nada más que la Fiscalía General del Estado. Es decir, yo creo que esto es lo que busca es simplemente, digamos, cercenar el derecho del público a estar informado sobre asuntos de su absoluto interés. Porque es de absoluto interés del público saber qué hacen los funcionarios o aquellos que no son funcionarios, pero que están al frente de despachos oficiales con los recursos que son de los ciudadanos. Por lo tanto, si se sintió ofendida, puede ser que se haya sentido ofendida, tiene su derecho a sentirse ofendida y a defender su honor, pero que no olvide que el origen de la presunta ofensa que le habría cometido el periodista está en un documento recontra oficial, como es el documento del Tribunal Superior de Cuentas, que está enviado a la Fiscalía General del Estado. O sea, que se preocupe por aclarar esas cosas, primero, y luego, en todo caso, que vaya a ver si además, si todo es mentira,
Si todo lo que informó el tribunal, yo leí todo el informe, si todo el documento del tribunal es una enorme mentira, pues hay 6 funcionarios públicos que elaboraron esa mentira, esa presunta mentira. Que vaya primero por donde tiene que ir, que no vaya primero el mensajero. Porque ir por el mensajero primero es precisamente lo que hacen muchos que se confunden en aquello de mandatario y mandante para tratar de cercenar el derecho de la gente a saber. Y para concluir, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, partiendo de ese documento del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, ¿cómo puede eludir un periodista hablar de esta temática de la corrupción cuando en el caso del periodista Ulises Aguirre, que fue el que transmitió la noticia de Telenoticias, de aquí de Honduras, este es un estado que según Transparencia Internacional es uno de los países en el mundo con más alto índice de percepción de corrupción? Es un flagelo bárbaro en el país que engendra pobreza. ¿Cómo puede obviar un tema de estos o no meterle pasión el periodista por el interés público que esto despierta y además lo perjudicial que resulta este problema para el Estado de Honduras? Bueno, en la pregunta está la respuesta. Directamente no lo puede obviar. Ningún periodista serio, en ninguna parte del mundo donde haya una democracia, puede obviar documentos como este. O sea, es más, te digo más, si el periodista decidiera ocultar esta información, no dársela al público, entonces sería un mal periodista. Estaría ejerciendo muy mal sus deberes como profesional del periodismo. El periodismo existe para transmitir todas las cosas que pasan en el país, en un país determinado, en una sociedad determinada, en una comunidad determinada. Y tiene el deber, por supuesto, apegándose a la verdad, naturalmente, de informarle a la gente las cosas que hacen mal los encargados de administrar los recursos públicos. Si las cosas que hacen mal los encargados, además de administrar los recursos públicos, constan en documentos públicos como este del Tribunal Superior de Cuentas, y además están dirigidos a la Fiscalía General del Estado, con muchísima más razón, los periodistas tenemos la obligación de informar, y los funcionarios tienen la obligación de explicar, no de demandar, tienen la obligación de explicar, no de pedir indemnizaciones. Expliquen, y si tienen razón y se explican, mire acá, tal factura fue de tal lado a tal otro, y los cansados estos llegaron, y está mal lo que dice el informe del Tribunal Superior de Cuentas, pues entonces se aclararán las cosas. Pero si lo primero es pedir dinero por indemnización, por lesión al honor, cuando está en juego todavía, y sigue marchando allí el informe del Tribunal Superior de Cuentas a la Fiscalía General diciendo que hubo irregularidades, pues está todo al revés, ¿entiendes? Está todo al revés. Primero tienen que explicar. Después, si es todo mentira, pues todo se tendrá que aclarar. Pero primero explicar. Y lo que hay hasta ahora es una denuncia muy concreta, muy detallada, de 65 páginas del Tribunal Superior de Cuentas, donde hay indicios de corrupción en esa que derivan del despacho de la ex primera dama. Si eso es verdad o no, lo dirá la justicia. Pero en cualquier caso, hay que explicar, señores funcionarios públicos, señor presidente de toda América Latina, señores congresistas, señores jueces, señores que están a cargo del gobierno de los países en forma temporaria, en los que son las democracias. En donde no hay democracia, y ahí no hay rendición de cuentas porque simplemente hay dictadura. Pero donde hay democracia, así funcionan las democracias, así deben funcionar las democracias. Primero expliquen a la gente qué hace con el dinero de la gente. Y luego, si hay alguien que por negligencia, por desprecio por la verdad, quiere ensañarse con un funcionario honesto, pues ese funcionario tiene derecho, sí, a accionar contra el periodista, si es que todo lo que dice el periodista es mentira. Pero si no es mentira, entonces expliquen. Y si no pueden explicar, y lo que hacen es pedir indemnizaciones, bueno, las sospechas en vez de bajar, aumentan. Bueno, agradezco al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paolillo, por esta breve lección sobre doctrina de libertad de expresión y de prensa. De nuevo, muchas gracias, Claudio. Con
mucho gusto, Renato, encantado. Más adelante en el Noticiero Líder también se pronuncia la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR, que califica la demanda de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo como un intento de intimidación contra un medio de comunicación. Y en nuestros estudios, el representante de Honduras ante la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, Rodolfo Dumas. El precio del dólar y del euro es presentado por BAC Honduras. La Asociación Internacional de Radiodifusión y la International Association of Broadcasting, organización no gubernamental de radio y televisión con estatus oficial de asociada al Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, en carta dirigida al presidente de Televicentro, José Rafael Ferrari, expresa su absoluta solidaridad y apoyo incondicional en esta situación que ha sido denunciada. En relación con la demanda judicial interpuesta por la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla Ávila, contra la compañía televisora hondureña, deseamos transmitirle la más absoluta solidaridad y el apoyo incondicional de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para respaldar a su organización ante lo que consideramos un indebido intento de intimidación contra un medio de comunicación libre e independiente que ha ejercido su legítimo derecho a mantener informado al pueblo hondureño. En este marco y en la medida que este asunto se está dilucidando en un ámbito judicial, la AIR queda a su entera disposición para coadyuvar y brindar fundamentos que estamos seguros serán valorados y reconocidos por los tribunales hondureños, así como también para efectuar las declaraciones públicas que se entiendan pertinentes. Asimismo, y caso usted lo considere oportuno, quienes suscriben la presente le administren su total disponibilidad para realizar una visita in situ a Honduras y coordinar una reunión para colaborar en todo lo que está al alcance de nuestra asociación. Doctor Juan Andrés Lerena, director general de AIR, e ingeniero José Luis Saca, presidente de AIR. El abogado Rodolfo Dumas, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en Honduras, para hablar de este caso del que hace algunos minutos también se refería el señor Claudio Paulio de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Cuál es su comentario, abogado Dumas? Bueno, muchas gracias, don Renato. Siempre la CIP y nosotros en particular estamos pendientes de estos casos en que se involucra ya sea periodistas o medios de comunicación en acciones judiciales. Lógicamente, nosotros como Sociedad Interamericana de Prensa y como ciudadanos particulares anhelamos que el periodismo se ejerza con ética, con seriedad, con responsabilidad, que las informaciones que difunden sobre todo el sector público sean veraces y oportunas para la sociedad. Lógicamente, en esa difusión muchas veces los funcionarios se sienten afectados y entendemos que ese es este caso donde pues una exfuncionaria está procediendo contra el medio de comunicación por sentir que la forma en que se presentó la noticia no era la más adecuada y vulneró su derecho al honor. ¿Habrá que socializar más la doctrina de libertad de expresión y de prensa entre los funcionarios, entre la gente que está en el aparato público? Es difícil y sobre todo en nuestros países que el funcionario comprenda que como funcionarios públicos están sometidos a un nivel de escrutinio superior al ciudadano común. Y eso incluye no solo a los funcionarios públicos, que muchas veces algunas de estas personas se escudan en el hecho de que no fueron designados o no fueron electos, pero aquellas personas particulares que se someten a asuntos de carácter público quedan sometidos a ese escrutinio. ¿Por qué? Bastante sencillo, o sea, estamos aquí contraponiendo dos valores, el del funcionario a conservar su identidad y su honor y el de la sociedad a recibir información oportuna que le permita tomar decisiones acertadas sobre su futuro. Entonces, son casos complejos, lógicamente este no es el único, la CIP viene dándole seguimiento a una cantidad de casos en Honduras donde el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa es muy difícil. Bueno, y tantos juicios que he vivido y de los que he sabido, precisamente de compañeros acusados de difamar, calumniar e injuriar, siempre la doctrina prevalece en el sentido que el comunicador no
no tuvo el ánimo de perjudicar, de dañar, sino de priorizar una noticia porque le conviene a la gente y le conviene al Estado de Honduras. Y ese, desde el punto de vista jurídico, es un elemento esencial cuando estamos ante este tipo de acciones que son acciones civiles derivadas de funcionarios públicos, que el funcionario afectado, que dice ser afectado, tiene que probar un dolo, una mala intención, una actitud negligente, abiertamente negligente en el manejo de la noticia. Es decir, el periodista tuvo que haber sabido que la noticia era falsa y que la transmitió sabiendo que era falsa. Entonces, es un elemento que los jueces en Honduras tienen que tomar en cuenta. Y recuerde, al final de todo esto, estos juicios van a ir a una corte internacional seguramente, y es ahí donde tenemos que tener un balance entre lo que es nuestra legislación y estos principios universalmente aceptados y ratificados por el Estado de Honduras. Aquí no hablamos de gobierno, si usted se fija y nota en todos los reportajes de la CIP, nunca hablamos del gobierno de Honduras, siempre lo hacemos del Estado de Honduras, porque es ese que trasciende precisamente los gobiernos y que siempre va a estar ahí. Y que este planteamiento dista y se diferencia de lo que es la injuria, por ejemplo. Claro, ese es otro tema en cuanto a la difamación, la injuria, la calumnia, donde la CIP también ha mantenido una posición que es congruente con opiniones consultivas y con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de despenalizar ese tipo de acciones. Lógicamente, este es un tema que ya lo hemos visto en el pasado, es difícil para la sociedad hondureña digerirlo, es difícil procesarlo para los mismos medios y llevará tiempo llegar a eso. Le agradezco mucho, abogado Rodolfo Dumas. A la orden, siempre. Después de estas reacciones contundentes y claras sobre la doctrina